Te presento la fuente de poder altamente portable de última generación, con pantalla color movible hasta 90 grados para una mejor visualización desde diversos ángulos. Capaz de entregar hasta 30 voltios de corriente continua DC con 5 amperios como máximo, con 6 memorias de voltaje y corriente que se pueden personalizar según tus requerimientos y con 7 niveles de protección: protección contra sobrevoltaje, protección contra sobrecorriente, protección contra sobrepotencia, protección contra sobretemperatura, protección contra sobrecarga y cortocircuito. Vamos a medir la corriente y el voltaje. Tenemos el voltaje seteado en M1 de 7.5 voltios, 2 amperios. Vamos a ver, acá vamos a encenderlo. Nuestro multímetro no vamos a poner en modo automático, sino en modo manual, voltios en DC. Y ahora lo que vamos a hacer es medir la corriente y el voltaje. Vamos a encender primero acá. 7.45, 7.50, la corriente dice que es 1.05, vamos a encender nuestra pinza y vamos a ir a corriente en DC, vamos a ver, AC, sí, acá en DC, vamos a medir la corriente acá, me está marcando 1.14, 1.12, ¿están viendo? No, hay una diferencia. Bueno, 0.1, sí, vamos por ahí. Si lo acercamos, 1.09 vendría a ser a 1.1, acá lo mismo. Es casi pero muy parecido. Miren el voltaje. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a ir a M2. Ahí se va a apagar, obviamente. Apagar acá es 0. Acá es 0. Y en M2, bueno, tenemos 5.3. Vamos a ir a M3, a M4, que es 12.3 amperios. Ahí. Vamos a encender 1.4 amperios, 1.4 amperios. ¿Están viendo? Miren la exactitud, si se está viendo, si se logra ver el voltaje, ¿no? 12 voltios. Si deseas conocer más acerca de esta gran herramienta, quédate hasta el final del video. Sin más que decir, ¡empecemos! Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo desde Lima, Perú. Me complace en revisar este producto de la marca FNIRSI, el modelo DPS-150. Se trata de un módulo de una fuente de energía CNC, de DC a DC, de última tecnología, como todos los productos que nos brinda esta empresa FNIRSI, y de alta calidad. Es una de las pocas fuentes que nos permite una gran portabilidad. Vamos a abrir la caja para poderles mostrar las características técnicas más importantes. Por ejemplo, aquí podemos ver que permite una múltiple protección, hasta 7 protecciones, desde protección contra sobrevoltaje, protección contra cortocircuito, protección contra sobrecorriente, en fin, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Permite generar hasta 6 grupos de configuraciones para setear o configurar, valga la redundancia, voltaje y corriente a la salida, control ajustable de corriente y voltaje, e incluso permite una conexión por un software a través de la PC. Dentro de los parámetros de este producto podemos ver acá el modelo, el DPS-150. El 150, el número 150, determina la potencia de esta fuente de alimentación portable. Ojo con el detalle. ¿Por qué? Porque, como sabemos, la potencia es voltaje por corriente, y acá podemos ver el voltaje de salida puede variar entre 0 y 30 voltios DC, y la corriente de salida puede variar entre 0 y 5 amperios. El máximo es 30 voltios que puede entregar, y el máximo es 5 amperios. Si multiplicamos 30 por 5, 150 watts es la potencia máxima que este equipo de muy alta calidad, una fuente portable CNC de DC a DC,
de alta tecnología, que es lo que vamos a abrir en este momento. ¿Ok? Vamos a hacer un pequeño unboxing rápidamente, un pequeño certificado de garantía, un manual a colores, como todos los manuales de FNIRSI, primero en chino y luego en inglés. La verdad que es muy simple, son pocas hojas pero fácil de leer. Vamos a ver qué más tenemos acá. Acá tenemos a nuestra estrella, lo vamos a abrir luego. ¿Qué más trae la caja? Los cables de las borneras para poder conectar las salidas de esta fuente de alimentación, positivo y negativo, vamos a hablar luego de ello, y un cable para realizar el upgrade de firmware, y no solamente ello, sino para conectar la computadora a este equipo y poderlo controlar vía un software especial que hay que descargar obviamente de la página FNIRSI. Con respecto a los cables, vamos a hablar rápidamente. Acá podemos tener los cables que vamos a conectar a la salida de las borneras. Son cables bastante maleables y pero muy gruesos, como están viendo ahí. En un extremo tenemos la banana de ingreso y en el otro extremo tenemos un cocodrilo. La verdad que la calidad es bastante buena. Cable rojo, el cable negro. Y también tenemos un cable adicional, que es el cable, si bien es cierto, este equipo no solamente nos va a permitir realizar un upgrade del firmware a través de este cable. El cable es un cable micro SD en un extremo y USB en el otro. Este cable nos va a permitir no solamente hacer el upgrade de firmware del producto, porque este equipo se puede actualizar vía internet de la misma página del fabricante, sino también nos va a permitir realizar la conexión de este equipo con una computadora para poderlo controlar. Vamos a abrir la bolsa para poderles mostrar nuestra estrella. Aquí pueden ver, la verdad que la calidad de todos los productos de FNIRSI es muy buena. Ahí están viendo FNIRSI. Este es el DPS 150, es una Power Supply CNC-DC portable. ¿Por qué es portable? ¿Por qué? Porque vamos a poderlo transportar de un lugar a otro con una fuente externa de alimentación. Ojo con el detalle, que es una fuente, a decir verdad, es un módulo que se adiciona a una fuente externa DC, de corriente continua, para luego estabilizar y regular el voltaje con varios niveles de protección, que es lo que vamos a hablar en este video. Ok, esta es la parte electrónica, pero también, dependiendo de la compra que realicen, me enviaron la parte opcional que incluye el cargador. Este es un cargador de carga rápida de hasta 100 watts, GAN, ojo, hasta 100 watts, y soporta hasta 5 amperios con un voltaje máximo de hasta 20 voltios. ¿Eso qué indica? 5 por 2 son 10, es decir, la potencia máxima es hasta 100 watts. Cuando lo conectemos, este equipo puede llegar a recibir un voltaje máximo desde 0 hasta 32 voltios. A decir verdad, desde 5 voltios hasta 32 voltios. ¿Por qué? Porque el voltaje mínimo que podemos ponerle a este equipo no debe ser menos de 5 voltios. Es decir, desde 5 hasta 32 voltios como máximo. Si le ponen más de 32 voltios, lo vamos a quemar. Ojo con el detalle. Y este es un cargador especial, es un adaptador de corriente que trabaja tanto para el modo europeo de los tomacorrientes, sino también para el modo americano. Este es el modo europeo. Simplemente presiono este botón, retiro, ahí están viendo, retiro, y ahora me quedo con el modelo de adaptador para la USA, para los Estados Unidos. Bien, pero bien práctico, e incluso este utiliza carga rápida, ¿no? Es decir, las salidas que tiene acá, 3 tipos de salidas, 2 tipo C acá arriba y uno USB normal. Estos conectores pueden entregar voltajes e incluso desde 5 voltios o de 3.3 voltios, si mal no recuerdo, acá lo indica, hasta 20 voltios con 5 amperios como máximo. ¿Ok? Para este caso vamos a trabajar con 20 voltios, 5 amperios como máximo, que es el voltaje de entrada que le vamos a aplicar. Pero definitivamente este equipo puede llegar a soportar, como les decía, voltaje de entrada desde 5 voltios hasta 30 voltios, con una corriente máxima de hasta 5 amperios. ¿Ok? El cable me sorprendió. Este cable ya lo he visto, vamos a quitar los protectores, ya lo he visto en los cautines. Vamos a realizar dentro de poco el HS02. Miren la calidad del cable USB,
La verdad que es una calidad impresionante. Miren la calidad, ¿no? Ambos son USB tipo C. Ahí están viendo USB tipo C. Y esto lo vamos a conectar aquí a la entrada USB tipo C. Este adaptador es switchable de 100 a 240 voltios. Vamos a conectarlo luego. Pero antes de conectar esto, quiero mostrarles las características técnicas físicas y electrónicas de esta fuente de alimentación, que es verdad es un módulo CNC portable para corriente continua, ¿no? En la parte frontal podemos ver su display o pantalla. La pantalla es de 2.8 pulgadas full color, y no solamente ello, no solamente es portátil el equipo, sino también la pantalla es movible. Es decir, yo puedo, dependiendo del lugar donde me encuentre, yo puedo mover fácilmente hasta 90 grados, ¿no? 90 grados, ¿no? Ahí están viendo, hasta 90 grados la posición de la pantalla. La verdad que es impresionante. Vamos a dejarlo por acá. Tiene acá incluso su protector que no le he sacado, incluso en la parte inferior también lo tiene. Luego le vamos a mostrar. Tiene los botones, ¿no?, para la configuración, que es lo que vamos a ver luego. En la parte frontal inferior podemos ver las borneras de 4 milímetros para los conectores banana. Acá hay una rueda para realizar las configuraciones, que lo vamos a ver luego, ¿no? En la parte derecha tiene el botón de encendido y también cumple otra función que lo vamos a ver después. Y en la parte posterior, vamos a mostrar en la parte de atrás, podemos observar la entrada de cable micro SD, como les hablaba, para realizar el upgrade de firmware. Y no solamente ello, sino también conectar el equipo a una computadora, a una laptop o una PC con un puerto USB para realizar la administración o la gestión de esta fuente remotamente. Y aparte podemos obtener aquí las entradas para la fuente de alimentación. Aquí pueden observar un conector convencional de DC, aquí indica incluso de 5 hasta 32 voltios, y en la parte de la izquierda podemos observar el conector PD, que es un puerto USB tipo C acá, para una fuente externa PD, ¿no? E incluso pueden poner una fuente de cargador rápido, como vamos a ver luego. Y acá hay un pequeño interruptor si vamos a utilizar la entrada PD o la entrada DC, ¿no? La entrada DC de corriente continua convencional. Nosotros vamos a usar obviamente el puerto USB tipo C como entrada, y aquí hay que dejarlo en PD. Si yo voy a utilizar este, simplemente muevo el interruptor, ¿no? Vamos a dejarlo a la izquierda en PD para conectar el conector de entrada, ¿no? Como les decía, es un equipo bastante interesante. Vamos a empezar a hacer las pruebas. Estoy conectando el adaptador. Ahí están viendo, se prende la luz azul acá en el adaptador. Acá están viendo una luz, bueno, una luz celeste. Y a la hora que yo lo conecte, vamos a dejarlo hacia abajo. A la hora que yo lo conecte aquí, automáticamente se va a encender, pero sin alimentar la salida. Acá la salida no se va a alimentar, se va a encender directamente y va a recibir el voltaje de los 20 voltios de este adaptador de corriente de 100 watts que les he mostrado. Ojo con el detalle, se va a comportar como una fuente step down converter, es decir, un voltaje de entrada mayor. Step down significa un voltaje de salida menor, ¿no? Por un tema de seguridad, vamos a conectarlo acá, ahí están viendo, y automáticamente se enciende. Ahí podemos ver que ya se encendió, ¿no? Se ha encendido, vamos a ponerlo eso por acá, se ha encendido directamente. Ahí están viendo. Y yo desde aquí tengo varias opciones. En estos momentos este botón no está iluminado y las salidas tampoco están iluminadas, y si yo presiono este botón voy a activar las salidas con el voltaje de entrada. Miren, yo presiono el botón de encendido de power y automáticamente se enciende acá y se encienden las luces de los conectores de las bananas para la salida de la fuente de alimentación. Vamos a apagarlo, miren, ahí se apagó. Muy pero muy interesante. Ahora les quiero mostrar la pantalla, como les decía, de 2.8 pulgadas. Vamos a poderles observar. Aquí nos muestra la entrada de voltaje, es decir, la entrada que está entregando el adaptador que he conectado a los 220 voltios. Me está entregando 20.07 voltios DC. Esa es la entrada de voltaje.
Y esto es justamente lo que lo hace portable, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente puedo conectar ese tipo de adaptador, sino también puedo conectar un cargador de baterías, este es de una marca conocida, y este adaptador de baterías yo lo puedo llevar de manera portable a cualquier lado y conectarlo vía un cable USB normal a USB tipo C. Este, por ejemplo, me entrega hasta 9 voltios de C. Este es el cargador de mi celular. Hasta 9 voltios, de ahí lo vamos a conectar para que vean. Y ese voltaje de entrada llega acá. Ahora, no solamente puedo conectar esto, también puedo conectar un power bank de 5 voltios o un conjunto de baterías que el voltaje máximo que puede llegar a soportar este equipo es hasta 32 voltios. Ojo con el detalle, si me excedo los 32 voltios, el sistema tiene un sistema de protección, valga la redundancia, que podría autoprotegerse, pero si el voltaje es superior incluso, podría dañarse el equipo. Ojo con el detalle, hay que tener mucho cuidado. Entonces podemos ver aquí la entrada de voltaje 20.0607 voltios. Acá podemos observar el voltaje a la salida, en este caso está apagado, ¿no? 0 voltios. Acá podemos observar el voltaje que se ha seteado, ¿no? El voltaje que se ha seteado a 12 voltios, es decir, el voltaje que se ha configurado por defecto. Cuando yo encienda acá, esto amarillo se va a prender al voltaje que se ha configurado, en este caso el voltaje de 12 voltios. Acá podemos observar la corriente que está en 0, pero la corriente seteada es 3 amperios como máximo. Si yo pongo una carga que me consume una mayor cantidad de 3 amperios, se puede activar la protección del equipo. ¿Por qué? Porque yo le he puesto un seteo máximo de hasta 3 amperios, ¿no? Y aquí podemos ver en la parte inferior la potencia consumida, que es el voltaje por la corriente. ¿Ok? En la parte superior podemos ver, la parte de la entrada de input, podemos ver el símbolo de un speaker o un parlante, porque está habilitado el parlante interno que tiene. De ahí lo voy a mostrar. Podemos ver la temperatura, 35 grados centígrados, me está mostrando es la temperatura interna del equipo. Si la temperatura interna sobrepasa los 80 grados, automáticamente el equipo se apaga, se bloquea para preservar la vida útil del equipo. Ojo con el detalle. Acá está en stop porque no está activa la salida. Si yo presiono el botón de power, va a pasar a run o en ejecución. Se van a encender las borneras, va a salir el voltaje y aquí el voltaje va a aparecer. Miren, presiono el botón de power, ¿no? Pasa a run y aquí ya tengo la salida. Lo que hemos seteado acá pasa a la salida y obviamente acá no pasa, no me muestra nada porque no tengo una carga, ¿no? Vamos a conectar los dos cables, el cable de las borneras, el rojo y el negro, ¿no? Acá el rojo, conectarlo, vamos a apagar nuevamente, acá el rojo, y ahora vamos a conectar el cable negro para que vean. Ahí está, ahora en estos momentos está apagado, ¿no? Está apagada la salida, no está activa, digamos que no está activa. Vamos a conectar el otro cable acá. Ahí, perfecto. Entonces, si yo enciendo, lo que yo he seteado en 12 voltios va a pasar a la salida, ¿miren? 12 voltios. Ok, luego siguiendo con la descripción de la pantalla, tenemos aquí en la parte inferior una pantalla indicativa. Por ejemplo, acá yo puedo, aparece, no sé si logran ver en dimming, un pequeño candado. Eso indica que no está activo. Yo puedo bloquear la pantalla para que nadie altere los voltajes que yo he seteado. Eso lo vamos a ver luego. Acá en la derecha podemos observar el seteo de las memorias. Yo ya he seteado memorias en el equipo, después se los voy a explicar. Puedo yo setear o configurar hasta 6 opciones de memoria, de M1 a M6. Por ejemplo, miren, yo presiono el botón de M y voy cambiando la memoria. Miren, a M5 yo le he seteado para 15 voltios. Vamos de M1 a M1, yo le he seteado de 3.3 voltios con una salida de 800 miliamperios, acá están viendo. El equipo me entrega máximo hasta 5 amperios, pero hacer un voltaje pequeño de 3.3 voltios para alimentar, por ejemplo, mi proyecto de Arduino o en este caso Raspberry Pi Pico, por ejemplo. Una entrada de 20 voltios y a la salida tengo 3.3 voltios con una corriente máxima de hasta 800 miliamperios. Esto es configurable, como vamos a ver luego. La M2, como yo lo he configurado, es el seteo de la salida de 5 voltios con una corriente máxima de 3 amperios para también los proyectos de Arduino o los proyectos que suelo utilizar en mi canal. El M3, la memoria 3,
es de 9 voltios para controlar motores DC, por ejemplo. 3 amperios como máximo le he configurado. Y luego M4, que es lo que solemos utilizar casi siempre aquí en mi canal, proyectos de 12 voltios con una corriente máxima hasta de 3 amperios. M5, podemos observar una salida de 15 voltios, 5 amperios. Y finalmente M6, 18 voltios, 5 amperios. Vamos a ir a M1 y vamos a hacer una prueba. Pero antes de hacer la prueba, lo que les quería mostrar era la descripción de esa parte, ¿no? Entonces, este es el candado que se puede activar, lo vamos a ver después. Las memorias que yo puedo setear, yo he seteado hasta 6 memorias como máximo. El display a la izquierda que dice OK me va a permitir poder saber si el equipo está en buen estado, las salidas. En estado normal es OK, pero cuando se produce un cortocircuito o se produce un sobrevoltaje o una sobrecorriente o algo, se va a apagar de verde, va a pasar a rojo, va a sonar un bip y automáticamente el equipo se va a apagar. Es decir, las salidas se apagan cuando existe un sobrevoltaje, una sobrecorriente. Es decir, tiene hasta 7 niveles de protección, que es lo que vamos a hablar después. Aquí les puede salir el mensaje de error, sonar bip y automáticamente para cada uno de los sistemas de protección que tiene incluido este equipo va a apagar automáticamente las salidas para autoproteger no solamente la carga, sino también autoprotegerse ella misma. Y finalmente al lado derecho, en la parte inferior derecha, tenemos este verde que es voltaje constante, ¿no? Y CC, que es corriente constante. Es decir, este equipo nos va a permitir entregar un voltaje constante y un manejo de corriente constante, como lo vamos a ver después, ¿no? Y finalmente en la parte superior en medio, al lado derecho, tenemos la energía consumida desde el momento que yo conecto. Por ejemplo, acá me indica un tiempo de 8 minutos con 43 segundos desde que el momento que yo conecté el adaptador para la alimentación de este equipo, está encendido, y desde ese momento acá me aparece el consumo en amperio hora y la potencia en watts hora, ¿no? En este caso, como no he conectado nada, no tengo nada, ninguna carga, me aparece en 00, ¿no? Ok, entonces, por ejemplo, ahorita estamos en la memoria M1. Vamos a suponer que tenemos 3.3 voltios. Yo quiero cambiar esto a 8 voltios a la salida con una corriente máxima de 2 amperios. Vamos a cambiarlo, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo cambio? Es muy sencillo. Yo presiono esta tecla y ahí ya estoy dentro, me muevo lado por lado, y con esta rueda dentada, yo puedo moverme, ¿no? Voy cambiando, están viendo, lo paso a 0, luego con la flecha me muevo, y ahora voy a pasarlo, hemos dicho, a 8, ¿no? A 8 voltios, ¿no? Estoy preseteando el voltaje biset, 8, ahí está, vuelvo a presionar esto, y ahora voy a setear o presetear la corriente. Hemos dicho que como máximo le voy a dar 8 voltios, vamos a darle 2 amperios, como decía, ¿no? 2 amperios, acá vamos a darle 0, ¿no? Me muevo con la flecha y aquí me muevo a 2 amperios, simplemente acá. Y ahora tengo un voltaje de salida de 8 voltios como máximo hasta 2 amperios. Vamos a poner nuestro multímetro de la marca FNIRSI también, ¿no? Vamos a hacerle cherry a FNIRSI en este video. Este es otro de mis multímetros inteligentes top. Aquí en mi canal de YouTube vamos a encender el multímetro y vamos a darlo no en modo automático, sino en modo voltaje DC, ¿no? Conectamos acá, ¿no? Y conectamos el cable rojo, ¿no? Cable rojo a la punta roja del multímetro o el multitester digital inteligente acá. Aquí no va a haber nada, obviamente, porque no he activado la salida. Y ahora miren, vamos a activar la salida. Vamos a activar la salida presionando el botón de power, ¿no? El botón de power está por acá. Vamos a ponerle acá y automáticamente tengo ahora 8 voltios con una corriente máxima de hasta 2 amperios, ¿no? Yo quiero cambiar nuevamente, quiero darle que sea 9, no, que sea 10, por ejemplo, ¿no? Me muevo, ¿no? Vamos a ver acá, ahí me muevo, quiero que sea 10, voy subiendo. Miren la exactitud del equipo, 9.99, quiero que sea 20, no, 20 es lo máximo, ¿no? Sí, podría llegar a 20, vamos a 19 punto y algo, ¿no? Así va a llegar a 19.84 como máximo, o quiero ponerlo en 16, ahí,
me muevo, 16 exacto, ¿no? Voy a ponerle 0 acá y me muevo a la derecha, también le doy 0 y listo, ¿no? Listo, 15.98 voltios a la salida. De esta manera yo puedo configurar no solamente el voltaje seteado o preseteado, sino también la corriente preseteada para poder entregar a la salida cuando yo encienda o presione el botón de power. Si yo presiono el botón de power en estos momentos, apago, y no solamente ello, estos seteos que estoy haciendo se van a perder cuando yo desconecte. Si yo desconecto, apago el adaptador, lo vuelvo a conectar, ya ese seteo ya no existe, ¿no? Porque va a respetar lo que yo he configurado. Bueno, en estos momentos está ahí, pero no es la memoria, ¿no? M2, no he configurado la memoria como tal, ¿no? Ahí están viendo, ¿ves? M1 sigue 3.3 voltios, lo que les hablaba, ¿no? M2 es 5, M3 es 9, M4 es 12, las memorias que yo mismo he configurado, M5 es 15 y M6 es 18, ¿no? Eso ya se les he mostrado. ¿Ok? Ahora, algo importante a tener en cuenta es que si yo conecto el equipo y yo cambio y yo conecto la carga, como tenemos conectado el multímetro o cualquier carga, la salida no se va a activar hasta que yo la encienda. ¿Por qué? Porque si yo presiono, ¿no? M, por ejemplo, yo tengo una carga de 9 voltios y me voy, ¿no? Ahí debería encenderlo, ¿no? Pero ¿qué sucede si yo me voy a 12 voltios ahí? Y esto automáticamente, si es que en otras condiciones de repente se activa la carga a la salida, es decir, voltaje a la salida, voy a destruir porque mi carga es de 9 voltios. Por eso lo que hace el sistema es preservar la vida útil de la carga, no activando la salida, ¿no? Por ejemplo, la única forma para encender la salida es presionando el botón, ¿no? Para activar a 12 voltios en este caso, ¿no? Ya, pues si yo enciendo el equipo, pongo el voltaje a la salida, cuando mi carga solamente soporta 9 voltios y le pongo 12, simplemente lo voy a destruir, ¿no? Voy a destruir mi carga y va a explotar probablemente, ¿no? Se va a quemar. Ok, entonces ya hemos seteado los voltajes. La verdad que es muy simple. Acá podemos ver el RAM. Si yo presiono, pasa a stop. La temperatura interna es 36 grados centígrados. En la medida que el equipo vaya trabajando y comience a alimentar cargas pesadas, automáticamente esta temperatura interna va a comenzar a aumentar, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a recalentar, obviamente, ¿no? No solamente ello, sino que esa temperatura puede llegar incluso hasta 80 grados centígrados, que es el límite máximo en donde el equipo se va a apagar. Vamos a ver algunos seteos de configuración antes de poner una carga. Voy a apagar esto acá, la verdad que no tiene sentido tenerlo prendido siempre. Si yo presiono el botón de la casita acá a la izquierda, voy a las opciones de configuración y yo desde aquí, vamos a irnos acá, yo desde aquí puedo configurar el equipo. Voy a mostrárselos acá. Puedo configurar el equipo, por ejemplo, yo me puedo mover con las flechas por la parte de Power, System y About. Vamos a Power para mostrarles. Y aquí es donde yo puedo setear la protección contra sobrevoltaje. Les decía que este equipo soporta como máximo hasta 32 voltios. Y ese voltaje máximo acá está en 30. Entonces yo puedo cambiar esto, ¿no? Voy acá y aquí yo lo puedo cambiar. Me muevo y le puedo decir que sea 31, por ejemplo, ¿no? Con la rueda me muevo. O le puedo decir que sea menos, ¿no? Por ejemplo, 25. Doy Enter y ahí, ¿no? Aquí puedo cambiar la corriente, ¿no? Hemos dicho que máxima la corriente máxima que puede llegar a entregar hasta 5 amperios. Si entrega 5.1 amperios, es decir, 5100 miliamperios o 5 amperios más 100 miliamperios, simplemente se va a autoproteger. Esta es protección contra sobrecorriente. La primera era protección contra sobrevoltaje. No lo voy a cambiar. Aquí hay una protección contra sobrepotencia, lo que les hablaba. La potencia máxima del equipo que puede entregar es 150 watts. Cuando sobrepasa los 150 watts, automáticamente se activa la protección contra sobrepotencia y se apaga el equipo. Luego de ello tenemos también la protección contra sobretemperatura, lo que les hablaba. Vamos a dejarlo en 80, ¿no? Está seteado de fábrica en 80. Y finalmente tenemos la protección en bajo voltaje. Les decía que el equipo es mínimo 5 voltios para poderme entregar a la salida 0 voltios. Si esta entrada es menos de 5 voltios, simplemente el equipo no va a encender, se autoprotege, ¿no?
Este es con respecto a la opción de Power. Vamos a avanzar acá y aquí le vamos a poner lo que decía, ¿no? Acá decía 30, ¿no? 30 voltios. Vamos a dejarlo como estaba. Ahí en Power. Y ahora me muevo con la flecha. Vamos a ver las opciones de System. Aquí puedo yo ¿no? cambiar el idioma. Si yo quiero estar en inglés, le puedo poner en chino. Ahí están viendo en chino. Bajarlo en inglés. Este es el tema, que la verdad que no tiene mucho sentido. Vamos a bajarlo, el tema. El brillo de la pantalla, le puedo bajar el brillo, ¿no? Ahí le estoy bajando el brillo. O le puedo ponerle mayor brillo, ¿no? Bajarlo acá. Luego el volumen, también puedo dejarlo, el volumen, no quiero volumen que esté sonando cada vez que presiono alguna tecla o algo. Dejarlo como estaba. Esta es la medida, cerrada o abierta. La verdad que estoy buscando información pero no encuentro al respecto. Este es con respecto al sistema. Y luego en About es acerca de, y aquí podemos observar la página web del fabricante, el puerto al cual se va a conectar y finalmente, cuando lo conectemos, y finalmente modelo y la versión 1.1. Ese es de fábrica 1.1. Voy a buscar en internet, en la página de fabricante, si existe una versión upgrade para actualizar. La verdad que la actualización es muy sencilla, ¿no? Conectamos aquí el puerto micro USB y el otro extremo al computador, encendemos y automáticamente al disco virtual que él genera en la computadora, copiamos el firmware y automáticamente se comienza a copiar acá internamente y luego reseteamos o reiniciamos y eso sería todo. Ok, entonces vamos a regresar a Power y le doy nuevamente la casita y regreso a las opciones de configuración convencionales. Ahora le voy a mostrar cómo, por ejemplo, memorizar. Por ejemplo, ahorita está en M4 y en 12. Voy a memorizar M1, por ejemplo. Acá. Vamos a ponerle M1. M1 está en 3.3, 0.8 amperios. Voy a cambiarle la memoria 1 que sea 7.5 voltios, 2 amperios, ¿no? Y ¿cómo lo hago? Fácil. Me voy a la última, a M6, a una antes, y de aquí mantengo presionado la tecla M y automáticamente me sale para memorizar el siguiente grupo, en este caso de 3.3. Vamos a ponerle 7.5, como les decía. Vamos acá, movemos acá, vamos acá, ¿no? Y aquí le vamos a poner 7.5, ¿no? Ahí bajo y aquí le voy a poner 2 amperios, hemos dicho, ¿no? Vamos a bajar, movernos. Acá vamos a poner 0, me muevo y acá le doy 2 amperios. Listo. Mi configuración va a ser esa, ¿no? Ahí, memoria. Y listo. Ahora M1 va a ser esa. Cuando yo presione M, va a ir a M1 y me va a aparecer lo que le sale. A 7.5 voltios seteados, 2 amperios. Y así, ¿no? M2, que ya lo he configurado 5 voltios, 3 amperios. M3 y M4 es la que siempre suelo utilizar, que es lo que vamos a usar para nuestros proyectos. Esa es la manera correcta y fácil de poder activar, como les decía, la memoria. Ok, ahora vamos a poner nuestro multímetro acá. Vamos a encenderlo. Vamos a ir al modo automático, no al modo manual. Nuevamente conectamos las borneras, ¿no? Se me salió la roja, voy a conectarla nuevamente acá. Ahí. Y ahora lo que vamos a ir a hacer es alimentar, en este caso con 12 voltios, ¿no? Vamos a ponerlo por acá, con 12 voltios. Tenemos estas cargas, ¿no? Vamos a poner las cargas, estas 3 cargas, ¿no? Vamos a probar con 3 cargas. Estas todas funcionan con 12 voltios, son cargas de 12 voltios. Vamos a conectar esto acá. Entonces lo que vamos a hacer es algo mejor. Vamos a conectar la salida, ¿no? Acá, el positivo acá, ahí, y luego vamos a utilizar para nuestro multímetro otros cocodrilos, estos cocodrilos de acá,
para las conexiones. Ahí, acá. Y poder ver el voltaje, ¿no? Poder ver el voltaje a la salida, ¿no? Entonces aquí conectamos, ¿no?, el negro. Y acá, listo, ahí, ¿no? Entonces voy a encender, está a 12 voltios, 3 amperios, enciendo. Se enciende la carga y acá miren, 11.98 voltios, ¿no? Ahí están viendo el consumo promedio de 250 miliamperios, ¿no? El voltaje 12 por 250 miliamperios, un promedio de 3 watts, 3.04 watts, ahí están viendo, 3.04 watts aproximadamente, ¿no? Eso es lo importante. Ahora vamos a cambiar la carga para mostrarles una carga de 255 miliamperios. Vamos a cambiar nuestra carga, ¿no? Poner otra carga. Vamos a poner esta otra carga, perdón, esta de acá, que es una carga inductiva. Ahí. La pantalla la puedo mover como yo quisiera, ¿no? Y enciendo, y ahora miren la carga, miren el voltaje, 11.97, y ahora la corriente es 358 miliamperios. Ahí están viendo la corriente consumida de esta carga. Obviamente esta carga es mucho más potente, es una lámpara incandescente, ¿no?, de 12 voltios de auto, y ahí están viendo los parámetros, ¿no? Vamos a apagar acá y ahora vamos a poner la otra carga, una carga mucho más grande. Esta es más o menos 1.4 amperios, no hay polaridad acá, así que no hay problema. Y ahí estamos listos, vamos a encender y tenemos, miren la corriente, 1.41 amperios, ¿están viendo? 1.41 amperios, y acá podemos ver el voltaje que me está entregando. Ahora, este voltaje lo podemos variar en línea, eso ya es muy sencillo, en línea lo podemos variar, si bien es cierto, es la memoria M4, pero ese voltaje lo podemos variar. Vamos a ir variando el voltaje. Yo quiero que sea un consumo de corriente como máximo de hasta 1 amperio, ¿no?, que no me consuma 1.3 amperios, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mantengo presionado ese botón, una presión larga, y voy a modo de gráficos. Ahí vamos a ver el modo gráficos, ahí están viendo, modo gráficos. Y aquí me muestra el voltaje, ¿no? El voltaje, acá está el voltaje seteado, la corriente seteada, y puedo observar el voltaje, ¿no?, el voltaje a la salida y el voltaje consumido, y acá un gráfico de cómo en amarillo el voltaje y en celeste la corriente. Y no solamente ello, en la parte superior podemos ver, bueno, la memoria M4, ¿no? La memoria M4 podemos ver que está en OK, en estado perfecto, control de voltaje, ¿no? No hay ningún bloqueo, está en estado RAM. Si yo apago, pasa a stop acá, 0 nuevamente, pero miren el nivel de voltaje. Y no solamente ello, acá puedo observar, miren, observar el mínimo y el máximo. Ahora, este es el máximo de 1.401. Yo quiero cambiar esta corriente, que el foco, en este caso, cambie a un control de corriente de hasta 1 amperio. ¿Qué hago? Ojo con el detalle. Miren, yo quiero que la corriente seteo que sea 1 amperio. Entonces, ¿qué hago? Voy acá, puedo ir variando el voltaje y vamos a mandarlo a una corriente de consumo de hasta 1 amperio, ¿no? Vamos a irnos acá, un nivel más fino, puedo darle un nivel más fino, sale acá. Yo quiero que sea 1 amperio, ahí me pasé, por ejemplo. Ahí tengo 1.02, ¿no? Si doy, me subo 1.02, yo quiero que sea 1 amperio, me muevo acá.
y luego cambio, ¿no? Ahí está, 1 amperio. La corriente a la salida es 1 amperio, ¿no? 6.23 voltios para obtener esa corriente máxima de consumo de hasta 1 amperio. Como logran ver, miren incluso acá, está variando, y si yo subo el voltaje, cómo va a ir variando, miren cómo va a ir variando el nivel de gráfico. Vamos a ponerlo en 9, 0, darlo 0, y aquí me muevo y me voy al nivel 12, ¿no? Miren el gráfico cómo sube, ahí están viendo. Entonces yo tengo acá los valores mínimos, los valores máximos y el seteo. Y como les decía, algo importante a tener en cuenta, vamos a apagar esto, es que este equipo tiene hasta 7 niveles de protección. Dentro de ellos tenemos el OVP, que es la protección contra sobrevoltaje, tenemos el OCP, que es la protección contra sobrecorriente, tenemos el VP, que vendría a ser la protección con bajo voltaje, Under Voltage Protection, tenemos la protección OLP, Overload Protection, es decir, protección contra sobrecarga. También tenemos la protección contra sobretemperatura, lo que les hablaba, si supera los 80 grados centígrados se apaga automáticamente. Tenemos OTP, que es la protección contra sobretemperatura. Tenemos el RIP, que vendría a ser la protección contra la entrada inversa de la alimentación. También si se introduce una alimentación inversa automáticamente se bloquea. No solamente ello, también tenemos una protección de salida inversa, que es el ROP, y finalmente tenemos la protección contra cortocircuito, que es el SCP. Ahí les estoy mostrando una pantalla que en cualquiera de estas protecciones, cuando está este de aquí, va a pasar al nivel ya sea OVP o CP, lo que le estaba hablando, automáticamente en cualquiera de ellas se apaga el equipo. ¿Ok? Ahora lo que les quiero mostrar, algo importante que vendría a ser, vamos a regresar a la pantalla normal, salimos de acá, con esto, ¿no? Lo que les quería mostrar era el bloqueo, ¿no? Ya para ir finalizando. La verdad que es un equipo muy, pero muy interesante para ir finalizando. Acá, por ejemplo, tenemos el bloqueo. Y yo quiero, por ejemplo, que se quede en 12, el seteo en 12 y 3 amperios. Yo, por ejemplo, acá, si yo lo prendo o lo puedo apagar, ¿no? Pero también, si yo mantengo presionado por 3 segundos o 4 segundos, automáticamente él bloquea la pantalla y los seteos. Miren, se prendió el candado blanco acá. Y ahora yo ya no puedo hacer nada, miren. Dice tecla para desenllavar o para desbloquear. No puedo hacer nada, no puedo configurar nada, no puedo ir a ninguna memoria, no puedo cambiar nada. Ya se queda seteado para 12 voltios 3 amperios. De aquí, por ejemplo, presiono y se queda encendido, ¿no? A los 12 voltios, como están viendo ahí, ¿no? ¿Cómo lo desbloqueo? Es muy sencillo. Para desbloquearlo, miren la cantidad ahora con esta carga, que es 1.4 amperios más o menos. Miren, subió la temperatura interna a 39 grados centígrados, ¿no? Entonces, aquí yo, ¿cómo lo desbloqueo? Presionando nuevamente, ¿no? Se desbloquea. Y ahora sí ya puedo variar, ¿no? Puedo ir a cambiar las cargas si yo lo quisiera, ¿no? Ahí están viendo. Vamos a ponerlo en 5. Este es M2 en M3 ahí, por ejemplo, vamos a encenderlo ahí, ¿no? Y ahí están viendo. ¿Ok? Quisiera hacer una prueba adicional, así que vayamos a la sección siguiente. Continuamos entonces. Bien, nuevamente con ustedes vamos a hacer una pequeña prueba para poder medir el voltaje, y no solamente yo, también medir la corriente con esta pinza amperimétrica también de la marca Fenil, ¿sí? Una muy buena pinza cuya revisión le hice hace poco nada más. Vamos a medir la corriente y el voltaje. Tenemos el voltaje seteado en M1 de 7.5 voltios 2 amperios. Vamos a ver, acá vamos a encenderlo, nuestro multímetro. No vamos a poner en modo automático, sino en modo manual, voltios en DC. Y ahora lo que vamos a hacer es medir la corriente y el voltaje. Vamos a encender primero acá, 7.45, 7.50. La corriente dice que es 1.05. Vamos a encender nuestra pinza y vamos a ir a corriente en DC. Vamos a ver, a
DC, sí, acá en DC vamos a medir la corriente acá. Me está marcando 1.14, 1.12, están viendo, ¿no? Hay una diferencia, bueno, 0.1, sí, vamos por ahí. Si lo acercamos, 1.09 vendría a ser a 1.1, acá lo mismo, es casi pero muy parecido. Miren el voltaje. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a ir a M2, ahí se va a apagar, obviamente. Apagar, acá es 0, acá es 0. Y en M2, bueno, tenemos 5, 3, vamos a ir a M3, a M4, que es 12, 3 amperios. Ahí vamos a encender 1.4 amperios, 1.4 amperios. ¿Están viendo? Miren la exactitud, si se está viendo, si se logra ver. El voltaje, ¿no? 12 voltios, 11.93, ¿no? Perfecto, perfecto, perfecto. Ahí están viendo. Otra de las cosas que podemos apagar la pinza. Otra de las cosas que podemos observar aquí también es la exactitud del equipo, ¿no? Vamos a quitarlo vamos a apagarlo. Vamos a quitar nuestra carga, ¿no? Vamos a ver qué tan exacto es este equipo, ¿no? Conectando el multímetro ahí. Vamos a ir variando el voltaje, vamos a ponerlo en 5, ¿no? Vamos a hacerlo de manera manual todo. Vamos a hacer acá, vamos a hacer acá, vamos a ponerle en 5, vamos mirando el voltaje en línea, ¿no? Vamos a encender, no hay carga, vamos a bajarlo a 12, vamos a ir a 4 a 3 voltios, ahí está, 3 voltios. Ahora lo vamos a llevar a 5, ahí está, están viendo, 5 voltios. Ahora, esta es la última prueba que vamos a hacer. Vamos a llevarlo a 7.5, ¿no? 7.5, ya para ir culminando. 7.5, están viendo, miren la exactitud. Ahora lo vamos a llevar a 9, ¿no? A 9, luego a 12. Vamos a llevarlo a 15, están viendo, 15. Máximo es 20 voltios, o bueno, menos de 20 voltios. 18, ¿por qué? Porque hay un voltaje que se tiene que restar, ahí está, 19, máximo 19.77, están viendo, lo máximo es este. Ok, entonces ahora quiero ver cómo se va a comportar ya para finalizar. Vamos a salir de acá. Quiero ver cómo se va a comportar si yo le pongo un seteo de corriente menos, ¿no? Vamos a ir a M4, estamos en M4, ¿no? Vamos a apagarlo. Ya, 12,3 amperios. Este es 1.14, ¿no? Hemos dicho. Vamos a ponerle 1 amperio. Ya. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa, si se va a bloquear o si entrega la cantidad de corriente a 1 amperio nada más. Vamos a ver. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver cómo se comporta, ¿no? Ya no le voy a poner 3 amperios, sino le voy a poner 1 amperio. Vamos, perdón, ahí. Ahí. ¿No? Ahí. ¿No? Entonces, conectamos nuestras pinzas. En este caso, vamos a ver cuánta corriente puede llegar a soportar. Si le estoy diciendo que el límite es 1 amperio, no 1.1, ¿no? En teoría no debería encender, o debería encender menos, ¿no? Menos de lo normal, debería encender, ¿no? O se ajusta. Vamos a ver cómo él se comporta, ¿no? Eso es lo que quiero ver. Esa es la gran duda. Esta es la última prueba que vamos a hacer para luego ir a las conclusiones rápidamente, ¿no? Y acabar el video. Ahí. Vamos a encender 12 voltios, 1 amperio. La carga es 1.1 amperio. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Encendemos y miren, baja a 1 amperio. El control de corriente a 1 amperio, corriente constante a 1 amperio, ¿no?
y obviamente el voltaje va a disminuir para poder entregar la cantidad de corriente que yo le he seteado. Miren, 1 amperio, 6.1 voltios, ¿no? Lo que estamos viendo ahí, ¿no? 6.1 voltios. Perfecto. Yo multiplico este por este, me da la potencia, que es 6.15. Ok, señores, hasta aquí esta parte. Ahora sí veamos a las conclusiones y recomendaciones. Bien, señores, ahora sí estamos en la parte más importante, que son las conclusiones y recomendaciones. La verdad que es un equipo muy, pero muy moderno. No es una fuente de poder como tal, esto es un módulo para una fuente de poder portátil, ¿no? Necesitamos una fuente de alimentación externa, como ya les he dicho, desde 0, o mejor dicho, desde 5 voltios hasta 32 voltios, para que el equipo me pueda entregar desde 0 hasta 30 voltios como máximo, y una corriente máxima de hasta 5 amperios. Los voltajes, como logran ver, se pueden setear de una manera amigable y fácil. La pantalla es full color, una pantalla de 2.8 pulgadas. Podemos controlar varias opciones, y lo más importante es que tengo hasta 7 niveles de protección, desde la protección contra sobrevoltaje, protección contra sobrecorriente, protección contra sobretemperatura, protección contra baja de voltaje de entrada, en fin, una serie de protecciones, e incluso la protección contra cortocircuito y la protección contra sobretemperatura. Cuando el equipo supera los 80 grados centígrados de trabajo internamente, automáticamente se apaga, ¿no? Para preservar la vida útil del equipo. Podemos configurar el sonido, el brillo, incluso podemos hacer el upgrade de firmware. Ya les he hablado acá, conectan el cable, descargan la versión. Esta es la versión 1.1, voy a buscar en internet, en la página del fabricante, bajan la versión del firmware a su computadora, conectan el cable, entran en modo de bootloader, copian el archivo en el disco virtual que él deja, el archivo de descarga del firmware, y automáticamente él se actualiza y se reinicia, y eso sería todo, ¿no? E incluso de la misma página del fabricante pueden bajar un software especial para poder controlar esta fuente externamente a través de un cable USB, ¿no? Este software es propietario obviamente de FNIRSI, y la verdad que pueden incluso, como les he dicho, generar hasta 6 niveles de voltajes y de corriente con memoria, de M1 a M6. Tiene bloqueo, que también podemos activar el bloqueo de manera manual. La pantalla de 2.8 pulgadas, los conectores de banana son de 4 milímetros. La calidad del producto es bastante buena, es elegante, y lo más importante que es la pantalla se puede mover hasta en 90 grados. Ahí, por ejemplo, yo puedo verlo desde acá, puedo verlo de diferente ángulo, ¿no? Como quiera yo verlo. Y como les decía también, esto es, vamos a conectarlo el cable, vamos a desconectar esto. Este cargador lo voy a desconectar del adaptador, y lo que voy a hacer es conectar, ya para terminar, el adaptador de corriente de mi celular, ¿no? Lo que les hablaba, ¿no? Este es el celular, entrega hasta 9 voltios, para que logren ver. Voy a conectarlo, conectamos acá y lo conecto directamente acá al puerto USB, y 9 voltios como máximo, ahí están viendo, vamos a ver, 9.13 voltios como máximo, ahí está entregando. Entonces los niveles de voltaje van a ser como máximo hasta 9 voltios, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero setear acá, ¿no? Eso va a depender de la fuente externa, y esto lo hace portátil, ¿no? ¿Por qué? Porque puedo llevar incluso un power bank potente, de 3.000, 4.000 mAh, conectarlo acá, por ejemplo un 3S, que me entrega hasta 16 voltios, y yo podría alimentar cualquier circuito de manera externa, de manera portable, ¿no? Como les habla, aquí el máximo es 9, y por ejemplo yo puedo cambiar aquí, por ejemplo, miren, ya no me permite ponerle más, miren, ¿ves? 8.93, no puedo poner más, pero sí menos. ¿Por qué? Porque el voltaje máximo es hasta 9 voltios, es 4 voltios, ¿no? Acá también 4 voltios, ¿no? Y listo, ¿no? La corriente va a ser la corriente del cargador, ¿no? En este caso es 3 amperios, tengo entendido, ahí está. Pero no puedo subirlo más porque mi voltaje de entrada máximo aquí es 9.14 voltios. Como ven, es un equipo muy, pero muy interesante. Lo pueden utilizar para sus fuentes portables,
para los proyectos que hacemos aquí en mi canal. Es más, probablemente este equipo reemplace a mi fuente. Les voy a mostrar mi fuente que yo utilizo. Aquí les estoy mostrando la fuente de tipo Tupper que yo mismo diseñé hace más de 10 años, creo, no recuerdo. Yo mismo compré las partes de China y armé esta fuente. Es más, hice un video al respecto. Esta fuente es idéntica tal cual a esta, ¿no? ¿Por qué? Porque es una fuente que tiene una fuente externa. Ahí están viendo la que está adentro, que entrega hasta 32 voltios. Ojo, es idéntica tal cual. Y la electrónica interna de este equipo vendría a ser esto de acá, ¿no? Acá están viendo esto de acá, para poder manejar los voltajes desde 0 hasta 30 voltios con una corriente máxima de hasta 5 amperios. Es decir, puedo utilizar mi fuente que yo mismo diseñé, y es más, ustedes también pueden construir o utilizar este equipo que es de última generación, mucho más versátil, con diferentes tipos de protecciones, como ya le hemos hablado. Si realmente desean este equipo, lo pueden adquirir en el enlace que estoy dejando en la descripción de este video. Les estoy dejando el enlace directo para que lo puedan adquirir directamente en la página web, en este caso que indique el fabricante. Y lo más importante, si no desean adquirirlo, lo más importante también podría ser para que puedan observar sus características técnicas más importantes de este equipo. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción que podamos estar cada semana compartiendo conocimientos. Si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides darle like a este video. Recuerda, darle like a mis videos es completamente gratis, no te cuesta. Apoya este canal y podemos hacer que tanto usted, la audiencia, como este humilde servidor, mi canal de YouTube, podamos crecer juntos. Asimismo, me pueden seguir en todas mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Si no recuerdan mis redes sociales, en la descripción de este video les estoy dejando los enlaces directos para que me puedan seguir sin ningún problema. También les indico que hemos habilitado las Super Thanks o Super Gracias. Puedes apoyar esta labor educativa regalándome un Super Thanks, de manera tal de que podamos adquirir los componentes electrónicos para los siguientes proyectos aquí en mi canal. Recuerda, estos componentes no me los regalan, los tengo que adquirir aquí en Lima, e incluso muchos de ellos los tengo que comprar directamente en China o de Estados Unidos, con la loable misión de poder compartir conocimiento con todos ustedes. Si me regalas un Super Thanks, en buena hora. Asimismo les indico que se han habilitado las membresías aquí en mi canal de YouTube. Puedes ser parte de esta gran comunidad, mi comunidad de electrónicos, de manera tal de que puedas tener beneficios adicionales, como por ejemplo ser nombrado en los videos de fin de mes, tener acceso a información clasificada y fidedigna de cada uno de mis proyectos, y lo más importante, tener acceso a los archivos Gerber para que puedas mandar a fabricar las tarjetas PCBs donde tú desees. Estas tarjetas de mis proyectos de electrónica aquí en mi canal las puedes obtener completamente gratis, dependiendo al plan de la membresía en la cual estés suscrito. Y algo importante que recién acabo de activar es la visualización anticipada. Es decir, ahora YouTube me permite dar algunos beneficios para los miembros de mi canal, que ellos van a poder ver a partir de ahora todos mis videos de manera anticipada. Es decir, si tú te suscribes a mi canal, y no solamente te suscribes, eres parte de la membresía de mi comunidad de electrónicos, vas a poder ver este video y todos los videos con 3 horas de anticipación. Este es un nuevo beneficio que se le está dando a todos los miembros activos de mi canal, que mes a mes apoyan con un pequeño granito de arena, y que ahora tienen este nuevo beneficio con poder ver cada uno de mis videos que yo publico con 3 horas de anticipación. Así que ya sabes, si quieres tener este beneficio, hazte miembro de mi canal en cualquiera de las membresías activas de mi comunidad. Y finalmente, no te olvides por favor de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Recuerda, es muy importante que actives la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica con ciencia y tecnología. Permiso.